Hola chicos. Hoy vamos a hablar de algo muy divertido y que seguramente ya conocen, los refranes, los proverbios y los microrrelatos. Esos dichos que usamos todo el tiempo para explicar situaciones o dar consejos, pero en forma de cuentos súper cortitos. Para que sea más fácil entender, vamos a empezar con un texto de Ana María Súa llamado Acerca del vampirismo. Escuchen esto. El vampirismo no es un vicio sino una enfermedad. Hay que desterrar de una vez esa locura de la estaca, optar por las clínicas donde se interne a los pacientes para brindarles un adecuado tratamiento de recuperación, laborterapia, sesiones individuales y colectivas, grupos de autoayuda conducidos por vampiros. Y la historia termina así. Así decía el conde, lamiéndose los incisivos centrales, largos y afilados, con la tranquilidad de quien se sabe felizmente irrecuperable, un caso perdido. Este es un ejemplo de un microrrelato. A través de unas pocas líneas, Súa nos cuenta una historia que podría parecer algo cotidiana, pero con un giro inesperado, un conde vampiro que se declara irrecuperable. Imagínense. Mientras habla de recuperación y autoayuda, está chupando sangre tranquilamente. Esto nos da una mezcla de sorpresa y humor, y en muy pocas palabras. ¿Qué tienen en común los refranes, los proverbios y los microrrelatos? Empecemos por lo básico. Los refranes y los proverbios son frases cortas que condensan una enseñanza o un consejo. Seguro escucharon algunos como, no todo lo que brilla es oro, o, a caballo regalado no se le mira el diente. Son formas de enseñarnos algo de manera rápida y sencilla. Los microrrelatos funcionan de manera similar, pero en lugar de solo darnos una lección, nos cuentan una historia completa en poquísimas palabras. Entonces, tanto los refranes como los microrrelatos tienen algo en común, el uso eficiente del lenguaje. En muy pocas palabras nos transmiten ideas complejas, ya sea una enseñanza, un consejo o una historia con un giro inesperado. Analizando acerca del vampirismo. Vamos a ver cómo funciona en este microrrelato el juego con el lenguaje. Lo primero que llama la atención es el uso del presente. El vampirismo no es un vicio, es una enfermedad. Es como si el narrador estuviera dándonos una verdad absoluta, una afirmación. Y además, utiliza expresiones como hay que desterrar esa locura de la estaca, que suenan como si fueran consejos o instrucciones, algo que debemos hacer. Pero piensen. Está hablando de vampiros como si fuera un problema común, como la gripe. Por otro lado, el uso de la palabra, conde, en minúscula, sin destacar como si fuera alguien importante, nos descoloca. No es el clásico conde Drácula que conocemos, sino alguien que parece estar más cerca de nosotros, pero sigue siendo un vampiro, como lo confirman los incisivos largos y afilados al final del relato. Esto nos lleva a uno de los recursos más importantes del microrrelato, el juego con las expectativas del lector. Empieza como una explicación médica, algo serio, y de repente, ¡pum!, aparece el conde, feliz de seguir siendo un vampiro. Este cambio de contexto es una de las cosas que hace tan especial al microrrelato, el poder de sorprendernos. Recursos de los microrrelatos. Hablando de sorpresas, vamos a ver algunos recursos que usan los microrrelatos para atraparnos. Sorpresa o cambio inesperado, como en el ejemplo de Ana María Súa que acabamos de leer, el microrrelato suele llevarnos por un camino y de repente, gira hacia otro lado. Te engaña, pero de una manera divertida. Otro ejemplo es, pista falsa, de la misma autora, seguir el reguero de manchas, no será peligroso, como saber que conducen al cadáver, y no hasta el asesino. Pero al final descubrimos que las manchas son de tinta y llevan hasta la palabra fin. Todo era una broma. Contraste entre pasado y presente, en Princesa, Mago, Dragón y Caballero, de Súa también, se juega con la idea de un caballero medieval que sueña con su princesa como un chico sueña con su primera bicicleta. Es un contraste que nos hace pensar en cómo los tiempos han cambiado, pero los sentimientos siguen siendo los mismos. Uso de frases hechas o refranes. ¿Alguna vez pensaron en lo que significa realmente matar el hambre? En el microrrelato En legítima defensa, de César Antonio Iturralde, alguien roba un pan y es condenado de por vida, no por el robo, sino por matar el hambre. Este juego con una frase hecha nos sorprende porque le da un sentido literal y al mismo tiempo irónico.
Formatos no literarios. Algunos microrrelatos utilizan formas modernas como anuncios clasificados. En Clases de Gimnasia, de Ana María Súa, por ejemplo, se anuncian clases para que los árboles no se quiebren con el viento. Parece un anuncio normal, pero es un giro completamente absurdo. ¿Qué podemos aprender de los microrrelatos? Leyendo microrrelatos, podemos aprender a ser más creativos con las palabras. Nos enseñan a decir mucho con poco, a jugar con lo que ya conocemos, refranes, historias, mitos, y a sorprender al lector en muy pocas líneas. Y lo mejor es que, como son tan cortos, podemos releerlos y descubrir algo nuevo cada vez. Así que los invito a leer microrrelatos como si fueran pequeñas píldoras de sabiduría y creatividad. Y quién sabe, quizás después de leer algunos, se animen a escribir los suyos propios. Espero que este viaje por los refranes, proverbios y microrrelatos les haya gustado y los haya dejado pensando en cómo unas pocas palabras pueden decir tanto. Nos vemos en el próximo vídeo.